Ok. Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Les saluda una vez más Uriel de la Rosa, miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne ahí en el 1014 de la South York Road, West Palm Beach, Florida. El código postal es el 33415. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live y por la radio o por internet mensajes de amor para salvación. La fecha, hoy estamos a 28, hermanos, 28, martes 28 de agosto de 2018. Son las 7:02. Y bueno, como es costumbre, siempre lo digo, ¿verdad? Es un gran privilegio el poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Gracias a él y gracias a nuestros hermanos organizadores de esta radio por su invitación. El mensaje que estamos transmitiendo se titula ¿Quién es Jesús? Hoy vamos a hablar más sobre su ministerio y esta es la parte número 20. Antes de iniciar con el estudio, vamos a dejar un tiempo para dedicar un tiempo para la oración, hermanos. La oración es muy importante. Aquí hay una lista de algunos hermanos que nos pidieron que oráramos por ellos. Igualmente, hermana, bendiciones, hermana Zenobia. Vamos a... Yo no tengo el gusto de conocer a mis hermanos, a todos estos hermanos que están aquí en esta lista y que nos han pedido que oremos por ustedes, pero aquí es muy importante entender esto, pero Dios sí nos conoce, sí Dios te conoce a ti, Dios sabe de tus necesidades, Dios sabe qué necesitas, Dios sabe la situación bajo la cual estás pasando. Yo no tengo el privilegio de conocerte, pero Dios sí te conoce, Dios sí sabe de ti, Dios sí sabe de nosotros y Dios se preocupa por nosotros. Entonces vamos a tener algunos minutos dedicados a la oración, pero antes vamos a nombrar a nuestras hermanas que nos pidieron que oráramos por, por ellos. La hermana María Jiménez, hermana María Jiménez, ella pidió oración por sus hijos y pide que estemos orando por todos los jóvenes de la Iglesia de Cristo allí en la República Dominicana, sí, y en especial de Constanza. Nos manda bendiciones igualmente, hermana, muchas gracias. También aquí, en referente a la familia mexicana, se nos pide que oremos por el hermano Valdemar Ruiz Alvarado, por su pronta recuperación, por el hermano Joel Mexicano y su recuperación, por Adrián René Mexicanos y su recuperación también. Se nos pide que oremos por Mercedes Reyes Mexicanos y su recuperación. Aquí estamos hablando de que estuvieron pasando por problemas de salud. Esperemos que se recuperen. Por Lidia Morales, por su salud. Ezequiel Mexicanos Gómez, este es padre de nuestro hermano Aldo Mexicanos. Pide por su salud física y también a nuestro hermano pide que oremos para que su papá llegue a los pies de Cristo. La hermana Jessica Mireles también nos hizo una petición, ¿verdad? Ella pide por la salud de su papá, ¿sí? Y también da gracias. Su papá está saliendo, se está recuperando de un problema de salud que tiene. Pide dar gracias por ello, pero pues también pide a la vez que su recuperación sea rápida. La hermana Flor Mendoza
Nuestra hermana está pidiendo de las oraciones por su familia, ¿sí? Por la vida espiritual de ella. Está pidiendo oraciones por su trabajo, ¿sí? Pide oraciones por el hermano Arturo Peña Nieto, para que los ayude. Están pasando por situaciones difíciles, ¿sí? Pide oraciones para que Dios los ayude. También la hermana Octaviana Sabogal, espero que el apellido esté bien, ¿verdad? Pide oraciones por su país, por Nicaragua. Todos sabemos que Nicaragua está pasando por momentos sociales y políticos un poco difícil. Tenemos que estar orando todos por este país. Y dice, oren por mi país y por la iglesia de Cristo. La hermana Susi Flores, sí, de problemas de salud. Pedirle a nuestro Dios que la ayude, que se haga su voluntad en ella. Chuy Alvarado pide que se ore por su familia, ¿verdad? Él también tiene planes, tiene proyectos, pide la ayuda de Dios y si es su voluntad que todo llegue a bien. La hermana María Elena Zárate Herrera, ¿verdad? Pide por su salud y pide por su familia, que estemos orando por ellos. La hermana Surima Chacón, ella pide que oremos por su hijo, ¿verdad? Su hijo Robert López, él está en Chile, tiene planes y tiene proyectos, que pide que todos los proyectos y todos los planes que tengas su hijo lleguen a bien, se realicen. Simón Torres pide por su familia y por su trabajo. En su trabajo están pasando situaciones difíciles que complican el desempeño de su labor. Pide que oremos a Dios para que todas las cosas regresen a la normalidad. Tengo más hermanos en esta lista. Vamos mañana a seguir. Vamos mañana a continuar con estos momentos de oración. En estos momentos vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar por mis hermanos que tienen problemas de salud, por mis hermanos que tienen están pasando por diferentes situaciones en este mundo. Vamos, inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por todas las bendiciones que recibimos, porque estamos vivos y eso ya es muy importante, porque nos has dado la oportunidad de ver la luz de un nuevo día. Te pedimos en estos momentos, tú has escuchado y tú sabes las necesidades de cada uno de mis hermanos y hermanas por las que están pasando. ¿Sí? Algunas hermanas, algunos hermanos están teniendo o tienen problemas de salud. Tú ayúdalos. Todos sabemos que tú eres el médico supremo. Todos sabemos que todo está en tus manos. Si es tu voluntad, ayúdalos para que salgan adelante en estos momentos tan complicados. A nuestros hermanos que piden por sus familias, también te pido que intercedas por ellos. Ellos tienen planes, ellos tienen proyectos, ayúdalos y igualmente que se haga tu voluntad. Algunos hermanos que piden por sus familias que no conocen a Dios, provee los medios para que estos hermanos puedan predicarles la palabra de Dios y para que nuestros sus familiares acepten que tú eres el único, que sin ti estamos completamente perdidos, para que se den cuenta que tú eres el único que brinda paz espiritual, el único que brinda esa esperanza que todo cristiano tiene, que es algún día estar contigo, ¿verdad? Algún día estar en esa gloria eterna.
En el nombre de Cristo Jesús, estas cosas te las pido. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con la clase en esta tarde. Voy a pedir que abran sus Biblias ahí en Lucas capítulo 7, el Evangelio según San Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 10. Vamos a leer, hermanos. Cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, se fue a Capernaum, y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo, y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado una fe tan grande. Versículo 10. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Hermanos, humildad como esta era inaudita entre los romanos. Los romanos eran considerados los peores enemigos del pueblo judío. Los romanos por lo general eran arrogantes, eran creídos, se sentían superiores a todo mundo. Pues cómo no, eran el pueblo conquistador. Pero vemos que aquí hay una excepción de la regla, ¿sí? Vemos aquí en este centurión mucha humildad. Como lo platicamos la vez pasada, el centurión era un comandante que tenía a su cargo 100 soldados. Y se supone que estaba estacionado en el pueblo, ahí de Galilea. Pero este personaje tenía una relación muy cercana con los locales de ese pueblo, ¿verdad? De hecho, los ayudaba, los apoyaba. De hecho, dice Lucas, ayudó a construir la sinagoga. Vemos que era un soldado romano, era un romano muy, muy diferente, ¿sí?, a lo que el pueblo tenía como concepto de ellos. Él era un hombre de razón. ¿Qué quiero decir con esto? Era un hombre inteligente. Era un hombre que sabía, ¿sí?, lo que era la autoridad, y eso lo vamos a ver ahorita. Era un hombre que sabía quién era Jesús. Era un hombre que había escuchado algunos milagros que había hecho Jesús. Sí, era un hombre que se había dado cuenta, había verificado quién era en realidad Jesús, ¿sí? Él tenía testimonio, evidencia de alguna fuente que Jesús había sanado a personas enfermas. Usó sus poderes de razonamiento. Es muy importante esto. Recordemos siempre esto.
El cristianismo, la religión cristiana es la religión de la mente, ¿sí? La religión del razonamiento, ¿sí? Usó sus poderes de razonamiento para decidir que lo que había escuchado era verdad. Por lo tanto, creía firmemente que Jesús podía sanar a su esclavo moribundo sin siquiera entrar a su hogar. La fe o creencia, y aquí es muy importante hablar al respecto, porque esto es lo que estamos viendo en este relato. La fe o creencia, lo que tú crees, ¿sí? Esa es la fe. Se construye mediante el uso de procesos de razonamiento. Es de lo que estamos hablando. La fe se da en este orden, ¿sí? El hecho, el testimonio, la fe y las emociones. El hecho, el testimonio, entonces después se da la fe y las emociones, ¿sí? Como podemos ver aquí, las emociones se dan al último, una vez que tú has creído, una vez que tú tienes fe, en base a lo que has oído, ¿sí? Y en base a lo que has evaluado. ¿Sí? Aquí es muy importante notar esto. Una vez que has evaluado lo que te han hablado, lo que te han dicho, una vez que has confirmado su veracidad, ¿sí? De lo que te han dicho, entonces tú crees, tú tomas esto que te han hablado como cierto y tú crees. Eso es fe. Y una vez que tú tienes fe, vienen las emociones. Vienen las emociones. Muchas personas tratan de revertir ese orden, ¿sí? Y construir su fe en base a emociones. Pero las emociones son el resultado de la fe, ¿sí? Escuchen, las emociones son el resultado de la fe, no el objeto o el fundamento de la fe. ¿Sí? No podemos basar nuestra fe en las emociones. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay costumbre que en algunos, es un ejemplo, en algunos lugares cuando tú vas a escuchar un servicio de avivamiento, ¿sí? Es costumbre que a veces invitan a personas que han aceptado a Jesucristo, ¿sí? Son personas que llevaron una vida dura, una vida difícil, ¿sí? Y que han mostrado un cambio excepcional, ¿verdad? Un cambio increíble. Bueno, estas personas a veces son invitadas a estos servicios de avivamiento, ¿sí? Ellas empiezan a hablar de su testimonio, ¿sí? Su testimonio, ¿sí? Y eso mueve a las personas. Eso mueve a las personas, eso mueve las emociones de las personas y en base a eso creen. Pero este es un error. Bien, si bien el hermano, saludos hermano Joel, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? No debemos de basar nuestra fe en el testimonio del hermano, ¿sí? Y además, déjenme decirles, es muy importante que si bien la historia de esta persona es una historia muy interesante, ¿sí? Sería importantísimo que dedicara 5 minutos a hablar de él y dedicar 55 minutos a hablar de Jesús. Porque Jesús es el fundamento de tu fe, ¿sí? Tu fe se va a basar en lo que tú escuches, ese es el Evangelio, se basa en lo que tú escuches, ¿sí? Y verifiques mediante el razonamiento. Entonces es muy importante que nosotros cuando hablemos, ¿sí? De la palabra de Dios, cuando queramos hablarle al hermano,
para que se convierta, evangelizarlo. Hablemos de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Hablemos de Él, quién es, ¿sí? Es muy importante. Entonces, hechos verificados y creídos sobre la base de una verificación razonable del testimonio, ¿sí? O sea, hechos, lo que te dicen, tú te vas a encargar de verificarlo. Tú te vas a encargar de ver si lo que te dicen es verdad. Pero una vez que lo verificas, tú lo vas a creer, ¿sí? Tú lo vas a creer. Y lo crees en base a una verificación razonable, ¿sí? Bueno, déjame decirte, esto es lo que conocemos como la fe bíblica. La fe bíblica, ¿sí? La fe es tan buena como su objeto. ¿Qué tanto conoces de Jesús? Esa es tu fe. ¿No conoces muy poco de Jesús? Entonces tu fe no tiene sentido. Hermana Neidy, saludos a Oaxaca. Bendiciones igualmente por allá. Muchas gracias por tomarse el tiempo de estar aprendiendo de la palabra de Dios. Sí, entonces esa es la fe bíblica, ¿sí? La fe es tan buena como su objeto. El objeto es tan confiable como se muestra. La fe cristiana está en una persona objetiva, hermanos. Esto es muy importante, ¿sí? Y esa persona objetiva es Jesucristo. Él ha demostrado su confiabilidad a través de hechos históricos que han sido testificados por historiadores confiables, ¿sí? Entonces, cuando nuestra razón acepta el testimonio, entonces tenemos evidencia para creer que Jesús es lo que estos historiadores dicen que es, ¿sí? Este es el mismo proceso de razonamiento que hizo el centurión, ¿sí? Que usó el centurión, para invocar a Jesús en busca de ayuda, ¿sí? En esta situación de vida o muerte, ¿sí? Ya lo vimos, ¿sí? A un esclavo al cual el centurión lo tenía en alta estima, ¿sí? Era una persona especial para él, ¿sí? Y esa es la petición que le hizo a Jesús, ¿sí? Y aquí es muy importante notar algo. El centurión también entendió que la fe y la obediencia son inseparables, ¿sí? Una vez que crees, obedeces. Una vez que yo creo, obedezco. Si tú dices que crees pero no obedeces, entonces aquí no está, algo no está bien, ¿sí? Algo no está bien. Entonces el centurión también entendió ese concepto, ¿verdad? Que la fe y la obediencia son inseparables. Sabía que confiar en alguien significaba que le dedicabas tu vida a esa persona en obediencia. Él mismo fue un hombre que obedeció a sus superiores porque confiaba en ellos y esperaba la obediencia confiada de aquellos comprometidos con su liderazgo. Él estaba convencido, hermanos, de la autoridad de Jesús, por lo que creía que todo lo que Jesús dijera debía de ser obedecido, ¿sí? Y como podemos ver, Jesús se maravilló, ¿sí? De él, ¿sí? Jesús se maravilló de él. Eso lo encontramos ahí en el capítulo 7, versículo 9. Dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande, ¿sí? O sea, estaba asombrado, estaba maravillado con este personaje, ¿verdad? Estaba maravillado con las acciones de este centurión. Aquí vemos solo 2 veces se nos dice que Jesús se maravilló, ¿verdad? Una vez ante la incredulidad, ahí en Marcos 6:6, y
Y la segunda aquí, que es lo que acabamos de leer, 7, 9. Jesús se maravilló no porque no supiera que tal fe podría existir, sí, sino porque era consciente de cuán viva era la fe del centurión. Era una fe viva. Compara la fe de este gentil con la de la mayoría de los judíos, ¿sí?, a los que Jesús habló, y verás por qué se maravilló. ¿Sí? Los judíos tuvieron siglos, pero siglos de revelación divina, ¿sí? Y revelación providencial, ¿verdad? Para prepararlos, estoy hablando de los judíos, para prepararlos para creer en el Mesías cuando éste viniera, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que pasó? La mayoría del pueblo judío lo rechazó, ¿sí? Este gentil no tuvo revelación, no tenía oráculos de Dios, ¿sí? ¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿Sí? A esto me refiero. Este gentil no tenía esta revelación, no tenía esta ventaja que tenían los judíos. Y eso fue lo que le maravilló a Jesús. ¿Sí? Voy a leer ahí para entender un poco más de lo que estoy hablando. Voy a leer ahí en Romanos capítulo 3 versículo 1 en adelante. Dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Dice, mucho. Versículo 2 del capítulo 3. En todas maneras, primero porque ciertamente a ellos les ha sido confiada, oigan, la palabra de Dios. ¿Sí? Aquí vemos cómo los judíos tenían siglos de preparación, ¿sí? Pero no creían, ¿sí? Siglos de preparación. Desde tiempos antiguos se les empezó a dar esa revelación al pueblo judío de la venida del Mesías, ¿sí? Pero no creyeron y nunca lo aceptaron. Y sin embargo, este centurión, con la poca información que tenía, ¿sí?, vean la fe, ¿sí?, vean de qué manera creyó en Jesús. La fe también se puede medir, pero el Señor mide por calidad, no por cantidad. ¿Sí? La fe se puede medir, pero el Señor mide por calidad, no por cantidad. La declaración de Jesús acerca de la fe como un grano de mostaza no tiene nada que ver con la cantidad. Sí, se refiere a la vitalidad o fuerza vital que está en la semilla. La fe no es cuestión de cuánto. ¿Sí? La fe no es cuestión de cuánto, sino de qué tipo de fe tienes. Y esto es muy importante, y es lo que Jesucristo, es lo que Dios toma en cuenta. Este centurión no tenía una medida cuantitativa de fe, pero lo poco que sabía de Jesús, ¿sí?, le dio una fe poderosa porque era activa, era viva y obediente. Pues Jesús estaba emocionado, Jesús estaba maravillado por eso, ¿sí? Jesús también estaba complacido por el carácter de este hombre. ¿Sí se dan cuenta qué humildad tenía este romano? ¿Sí se dan cuenta cómo a la mitad del camino manda a los amigos y les dice y le dicen, el centurión dice que él no se cree digno de que tú pises su suelo? ¿Sí se dan cuenta de qué humildad, con qué humildad se presenta ante Jesús? Pues también eso lo tenía maravillado. Jesús también estaba complacido por el carácter del hombre. Y normalmente, como cuando un esclavo no podía trabajar, ¿sí?, es que los esclavos en aquel tiempo eran considerados es que voy a decirlo, como animales, ¿sí? Eran nada en aquel tiempo. Un esclavo era nada. Entonces un esclavo caía en cama, pues los dueños de estas personas ni siquiera se preocupaban por ello. Está en cama, está por morir, que se muera.
Iban y lo desechaban y agarraban otro esclavo, ¿verdad? Pero vemos cómo centurión romano muestra compasión, una compasión grandísima por este esclavo, ¿verdad? Normalmente cuando un esclavo no podía trabajar, lo que les estoy diciendo, su señor romano lo expulsaba para que muriera. Normalmente los romanos odiaban a los judíos y los consideraban sucios, ignorantes e indignos de confianza. Pero este romano era diferente, era compasivo, era benévolo y amaba a los judíos, ¿sí? Pudo haber sido, de hecho, algunos estudiosos dicen que pudo haber sido un prosélito judío, ¿sí? Un gentil convertido al judaísmo, ¿verdad? Pero bueno, esto el texto no lo dice. Mateo registra, ahí en Mateo 8, versículos 11 y 12, que Jesús dio una predicción gloriosa de la salvación de muchos de los gentiles, así como una escalofriante predicción de la ruina de los judíos, de los judíos incrédulos. Isaías, el profeta, había hecho predicciones similares en relación con la venida del Mesías. Entonces, como podemos ver en el relato, Jesús honra la fe viviente y obediente, donde sea que se encuentra. No hay requisitos, no hay prerequisitos raciales, culturales, sociales o económicos, ¿verdad?, que requiere Dios de parte del ser humano, ¿sí? Él quiere, ¿sí?, una fe viviente y obediente. También Mateo registra las tiernas palabras de Jesús, ¿sí? Ve y como creíste, te sea hecho. Y el siervo fue sanado en ese mismo momento. Lucas registra que los ancianos y amigos enviados por primera vez, sí, se convirtieron en testigos del hecho de que el milagro había tenido lugar. Sí, es interesante notar aquí que Jesús no fue a la casa del centurión, no impuso las manos en el esclavo, ¿verdad? Ni siquiera se encontró con el centurión. Si no hay registro de que el esclavo tuviera fe en Jesús, Jesús nada más dijo que así sea, y así fue. Este tipo de curación contrasta grandemente con los requisitos de los pseudo curanderos de este tiempo, ¿verdad? De fe de los tiempos modernos. ¿Qué aprendemos de este incidente? ¿Sí? ¿Qué aprendemos? Bueno, número 1, no clasifiques a los hombres, no prejuzgues a los hombres. Por lo general pensamos, en el caso de este relato, los judíos pensaban que todos los romanos, inclusive con lo que yo he leído, pensaba yo también que todos los romanos caían en la misma categoría como César o como Poncio Pilato, ¿verdad? Pero aquí vemos que hay una excepción, ¿verdad? Aquí vemos que hay un personaje diferente, un romano diferente, y pudo haber muchos más. Entonces, aquí es muy importante aprender esto. No nos apresuremos a clasificar a los hombres, ¿sí? No nos apresuremos. No tomemos juicios adelantados de los hombres, no prejuzguemos, ¿sí?, a los hombres, a los seres humanos. También, número 2, ¿qué aprendemos de este incidente? Bueno, vemos que la obediencia es la única respuesta razonable y apropiada de una confesión de fe. ¿Sí? Aquí también vemos algo muy importante. La fe y la obediencia son inseparables. La fe y la obediencia son inseparables. Cuando la autoridad de Jesús es reconocida y aceptada, solo una palabra de Él debería de ser suficiente para producir una acción de nosotros. ¿Sí? Te voy a leer este párrafo anterior nuevamente. Cuando la autoridad de Jesús es reconocida y aceptada, solo una palabra de Él debería ser suficiente para producir una acción de nosotros. ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Número 3, Jesús es el Salvador de todos los hombres, ¿verdad? Aquí también aprendemos esto. No hay personas especiales para Él. Donde quiera que encuentra fe, Él
la honra. Él espera encontrar fe en todos los hombres, en todos los seres humanos. Aquellos que no creen en Él están condenados a una eternidad de tormentos. Y número 4, podemos demostrar la calidad de nuestra fe en Jesús. ¿Cuánta fe tienes? ¿Sí? Bueno, la calidad la podemos demostrar, ¿sí?, ayudando a otros, que fue lo que hizo este centurión, ¿sí? El Hijo del Hombre decía y puede visitar a los enfermos a través de aquellos que tienen una fe obediente y viva como la del centurión. ¿Sí? Es por eso que es muy importante que como cristianos tengamos respuestas a esta pregunta. ¿Sí? Es muy importante que como cristianos tengamos respuestas a esta pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Sí? Este es el título de esta serie de estudios que hemos venido dando, ¿sí?, en estas semanas, ¿sí? Tratar de responder esa pregunta. Y como tú puedes ver, es importantísimo, es vital que tú tengas una respuesta, ¿sí?, a esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Porque en base a lo que tú sabes y conoces de Él, ¿sí?, es tu fe. Es en quien tú crees. Y a lo largo de estos estudios hemos tenido dos respuestas, ¿sí? La primera respuesta es que a lo largo de estos estudios hemos visto que Jesús es un personaje real. Jesús es un personaje histórico, no es un mito, no es una leyenda o una invención de humanos, ¿sí? Jesús es un personaje histórico, ¿sí? Por lo tanto, debemos con certeza decir que hace 2000 años aproximadamente, en el Medio Oriente, en Israel, existió un hombre llamado Jesús. Y eso lo puedes decir con certeza total, ¿sí?, con la confianza total de que Jesús existió, ¿sí? Y ese hombre decía ser el Mesías, ¿sí? Y que junto con 12 discípulos dieron origen a lo que hoy llamamos la religión cristiana. Entonces, una de las respuestas que hemos obtenido es esa, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Jesús es un personaje histórico, un personaje real, un personaje que existió en este mundo hace aproximadamente 2000 años. Y también hemos visto, y de hecho lo seguiremos viendo a lo largo de todo este estudio, una característica muy importante que tiene Jesús, ¿sí? Y una característica que los cristianos debemos comprender, escucha, una característica que los cristianos debemos comprender y entender claramente, ¿sí? Comprender, entender claramente y creer. Es una característica importantísima de nosotros como cristianos. Es una característica de Jesucristo, ¿sí?, que nosotros tenemos que entender perfectamente y creer, ¿sí? Jesús es un personaje muy especial. Es el único hombre que mientras estuvo en la tierra tenía dos naturalezas, ¿sí? Naturaleza humana y naturaleza divina, ¿sí? Déjenles leo algo. En la doctrina cristiana de la reencarnación, Dios no se convirtió en un ser humano. Por el contrario, era a la vez humano y divino. La encarnación no es cuestión de sustracción de la naturaleza divina para convertir el logos, ¿sí?, en un hombre. Es una cuestión de suma. ¿Qué quiere decir esto? Que además de la naturaleza divina que ya tiene como la segunda persona de la Trinidad, el logos asume también
una naturaleza humana. ¿Sí? Los judíos no creyeron. Siempre lo vieron como un hombre a Jesús. Y esa fue su perdición. ¿Sí? ¿Qué dice ahí Juan 5, 16 en adelante? Juan 5, el Evangelio según San Juan, capítulo 5, del 16 en adelante. Dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús le respondió, el 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El 5:18 dice, por esto más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Sí? Esto es muy importante que lo comprendamos, es muy importante que lo entendamos. De hecho, los evangelios, todos los evangelios, vemos la divinidad de Jesús. Por ejemplo, ahí en Lucas, esto ya lo vimos en uno de los estudios pasados, ahí en Lucas 3:22, cuando dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, Dios, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús era Dios, ¿sí? Jesús era Dios. Ahí en el Lucas 5:20 vemos un relato muy interesante, ¿sí? Cuando sana a alguien, vámonos ahí a Lucas, ¿verdad? A Lucas 5, versículo 20. Lucas 5, Lucas 5, versículo 20. Sí, es cuando Jesús sana a un paralítico. ¿Sí? Ahí el relato nos habla, ¿verdad? Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Fue cuando le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Y entonces el razonamiento de los fariseos dijo, este hombre, o sea, Jesús es un blasfemo porque se hace pasar por Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, voy a leerles el relato hasta el 23. Dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? Lo veían como hombre, ¿verdad? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Y fíjense en el 23. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Aquí estamos viendo la divinidad de Jesús, ¿sí? La divinidad de Jesús. Jesús es Dios y es muy importante que tengamos ese concepto bien claro en nuestras mentes. Lucas 6:5, ¿sí? Ahí cuando están teniendo discusiones con los fariseos sobre el sábado, ¿verdad? En el Lucas 6:5 les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Qué entendemos aquí? Que Él es el legislador, ¿sí? De la ley. La ley que ustedes tienen, básicamente les está diciendo a los judíos, la ley que ustedes tienen, yo se las di. O sea, yo, Dios, se las he dado. Eso significa ese versículo. En Juan 20:31, ¿qué encontramos? Juan 20:31, pero estas se han escrito, o sea, los evangelios en general. Sí, Juan habla del evangelio de Juan, ¿verdad? Pero los evangelios en general, ¿sí? Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo
de Dios. Y ya sabemos que cuando los evangelios dicen el Hijo de Dios, ¿sí? Prácticamente está diciendo Jesús es Dios. ¿Sí? Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sí? Vámonos a un relato para entender más claramente de esto que estamos hablando. Vámonos a un relato ahí en Hechos. Vamos a abrir nuestra Biblia. Ahí en Hechos, sí, capítulo 8, del 35 en adelante. Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 8, del 35 en adelante. Perdón, del 26 en adelante. Sí, aquí está hablando sobre un etíope, ¿sí? Un africano. Sí, era un funcionario, un hombre de gobierno. ¿Sí? Iba rumbo a Jerusalén a adorar. Fue, y ya de regreso, ¿sí? Estaba leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu, ahí en el 29, el Espíritu, vemos cómo el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Sí? Y cuando llega Felipe le pregunta, ¿y entiendes lo que dice? ¿Sí? ¿Qué dice el etíope? Pues ¿cómo voy a entenderlo si alguien no me enseña? Entonces le ruega a Felipe, ¿sí? Que se suba y se siente con él. ¿Sí? Aquí estamos hablando de esto que hemos hablado. ¿Sí? ¿Cómo va a creer, cómo va a tener fe, ¿sí? El africano si no entiende y si no comprende algo? ¿Sí? ¿En qué va a estar basada su fe? ¿Sí? ¿En qué va a estar basada su creencia? Y eso es básicamente lo que está diciendo aquí el etíope. Bueno, pues ¿cómo voy a entender si nadie me explica? El pasaje, el 32, aquí el relato dice que el pasaje de la escritura que estaba leyendo era el que se encuentra en Isaías 53, ¿verdad? Versículos 7 y 8. ¿Sí? Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, si de sí mismo o de algún otro. ¿Sí? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció, oigan, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Sí? Yo te hice un comentario al inicio. Yo te hablé de algunos hombres, algunas personas que tienen testimonios personales de su vida muy interesantes. Y yo te dije que desafortunadamente a veces estos hombres dedican 45 minutos a hablar de su vida y 15 minutos o 5 minutos de Jesús. Y yo te dije, es importante aquí que reviertas ese tiempo. Si bien es muy interesante la conversión de muchas personas, es básico y es importante que dedique la mayor parte del tiempo hablando de Jesús, hablando del evangelio de Jesús, porque ahí es donde va a estar basada la fe de las personas. ¿Sí? En vez ese evangelio de quién es Jesús, el evangelio de Jesús, ¿sí? Es el que las personas deben de recibir y ellas deben de analizar y deben de razonar. Y es precisamente lo que hace aquí el africano, ¿verdad? El etíope, ¿sí? Felipe le habla del evangelio de Jesús. El 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿sí? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. ¡Hey, saludos, Jeremías!
¿Cómo estás? Y mandó parar el carro, y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió su camino gozoso. ¿Sí? Aquí vemos el orden de la fe bíblica. Hechos, testimonio, ¿sí? Fe, emociones. ¿Sí? Hechos, testimonio, el evangelio, predicarlo, escucharlo. ¿Sí? Acuérdate lo que dijo el etíope, y entiendes lo que dicen, y pues, ¿y cómo voy a entenderlo? Pues, si nadie me explica. ¿Sí? Hechos, testimonio. Una vez que se le habla de los hechos, esto es del evangelio de Jesús, ¿sí? El eunuco cree, ¿verdad? El eunuco, sí, pues sí lo dice. Dice el 27, sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Ok, entonces este personaje, etíope, cree, y una vez que cree, ¿qué es lo que pasa? En obediencia se bautiza. ¿Sí? Y aquí es muy importante notar cuál es la confesión que hace el etíope. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esto es lo que encontramos en los evangelios, ¿sí? En los 4 evangelios, una y otra vez. Desafortunadamente en estos tiempos hay ciertos grupos, no he leído. Sí, no he leído mucho al respecto, pero sí sé que hay ciertos grupos que no creen que Jesucristo es Dios, no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si no creen que Jesucristo es Dios, entonces tienen problemas, hermanos, porque ¿cómo van a ser salvados? ¿En base a qué van a ser salvados? ¿Sí? Y una vez después de que se bautiza, una vez después de que cree, se bautiza, ¿qué es lo que dice el relato? Sigue gozoso. ¿Quién dijo que no había emociones? ¿Sí? Sigue gozoso su camino, ¿verdad? Pero ya una vez que creyó, una vez que en obediencia se bautizó, ¿sí? Sigue gozoso su camino. Y esto es muy importante. En Romanos 10:9 vemos también el mismo concepto, hermano. Romanos 10:9 y 10 dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. ¿Sí te das cuenta? 2 preguntas básicas, 2 preguntas esenciales que tú tienes que confesar al momento antes de bautizarte. 2 preguntas que tú debes de creer firmemente, ¿sí? 2 preguntas, 2 confesiones que son básicas, ¿sí? Que son básicas para tu salvación. Porque si no crees, o si dices tú que crees, pero si no comprendes, entonces, ¿en base a qué te bautizas o en base a qué nos bautizamos? Y son dos afirmaciones o 2 confesiones, sí, muy importantes. Número 1, yo creo, como dijo el etíope, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y la confesión número 2, la que encontramos aquí en Romanos 10:9, que dice, yo creo que Jesucristo resucitó, ¿sí?, dentro de los muertos. Sí, y ahorita está a la diestra de Dios Padre. ¿Sí? Eso es muy importante que entiendas y que creas, ¿sí?, que Jesucristo ¿sí?, es el Hijo de Dios. Saludos, hermano Roberto. Sí,
Es muy importante esto. La última pregunta, ya casi concluimos con nuestro estudio en este día. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? ¿Tienes claros estos conceptos? ¿Sí? ¿Tienes claros estos conceptos? ¿Tienes claro? ¿Puedes responder a esta pregunta de quién es Jesús? Es importantísimo, ¿sí? Es importantísimo porque en creer o no creer, ¿sí? Depende tu futuro. Creer o no creer depende de mi futuro, ¿sí? De creer o no creer depende de dónde voy a estar, ¿sí? Por la eternidad. Entonces no se nos olvide, que es importantísimo, que es básico comprender y entender y tener una respuesta a esta pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Sí? ¿Quién es Jesús? ¿Sí? Para contestar esta pregunta, tenemos que creer firmemente que Jesús es Dios, ¿sí? Que Jesús es Dios y que Él resucitó de entre los muertos y que está a la diestra de Dios Padre. Que el Señor te bendiga. En la mañana continuaremos con más sobre el Evangelio según San Lucas. Muchas gracias. De veras que a todos nuestros hermanos, amigos, amigas, hermanas que tuvieron a bien estar presentes en pues sí, así es, Juan Ramón. Saludos. Exactamente. Los evangelios. Es importante leerlas. Leer los evangelios de inicio a fin. Y todos los evangelios de inicio a fin te van a decir quién es Jesús. Y te van a ayudar a responder a esta pregunta. Saludos, Juan Ramón. Saludos a todos mis amigos y hermanas que estuvieron, se dieron un tiempo para estar escuchando. Vamos a seguir más con este estudio la mañana en punto de las 6 de la tarde, hora centro, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Y no es más que un estudio, lectura y estudio detallado, ¿sí? Del Evangelio de Lucas. Un estudio detallado del Evangelio de Lucas. Bueno, con el favor de Dios, amén, amén, Juan Ramón, amén, sí, 100% hombre y 100% Dios, así es, Juan Ramón, que Dios te bendiga y que Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Bueno, hasta aquí llegamos, hasta mañana. Una vez más, que el Señor les bendiga.